De parte del Ministerio de Meditación Bíblica les damos la más cordial bienvenida a este video introductorio del libro de Daniel. El propósito es que podamos meditar de mejor manera todo este tiempo que vamos a estar en el libro de Daniel, que no tengamos una interpretación ah, distorsionada del mensaje que nos está dando. Primero, entendamos que el nombre de Daniel se compone de dos palabras. Dan, que significa juez, y El, que significa Dios, poderoso o fortaleza. Así que el libro se llama Dios es juez, Dios juzga o juez todopoderoso. Y el personaje principal pareciera ser Daniel, que es el personaje que va a llegar a Babilonia, que va a interpretar los sueños, y también sus amigos que van a participar y que también están teniendo una prueba ahí en Babilonia. Sin embargo, estos jóvenes que llegan, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres son cambiados con nombres o en relación con los dioses babilónicos, como es Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que implicaba que están siendo forzados a cambiar su identidad. Estos nombres de dioses representaban el poder de sus ídolos, el poder imperial, la idolatría, el ocultismo, la depravación, los excesos, todo lo que era Babilonia. Estos jóvenes son descendientes de familia noble o de familia real y son presionados con el cambio de nombres y llevados a Babilonia para dejar su lengua, su nación, su identidad, su fe y a su Dios. Pero vamos a ver que ellos se mantienen fieles en todo momento. Realmente, el personaje principal no es Daniel, sino aquel que juzga a los reyes y a las naciones y que revela los misterios, que revela a través de sueños, que está en control de la historia de la humanidad. Es Dios quien va a entregar el dominio al Hijo del Hombre que encontramos en el capítulo 7 y que realmente es la dirección o el enfoque hacia el Mesías, el cumplimiento en el Mesías, en el Cristo. Daniel se desarrolla entre el año 605 y el 538. En el 605 es cuando Daniel llega a Babilonia en el primer exilio. Recordemos que hay dos exilios también, en el 597 a.C. y en el 587-86 a.C. Pero Daniel va en el primero, en el 605 a.C., juntamente con sus amigos. Este libro fue escrito en dos idiomas. Capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, fue escrito en hebreo, que era la lengua de los judíos. Del capítulo 2, verso 4, la segunda parte del verso, al capítulo 7, verso 28, o sea, todo el capítulo, fue escrito en arameo, que era la lengua oficial del imperio. Y del capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 13, que es el final del libro, nuevamente en hebreo. Podemos pensar que el hebreo era para los judíos y el arameo era para todas las naciones. Sin embargo, recordemos que estuvieron 70 años en cautiverio, así que posiblemente una primera o segunda generación nacieron y tenían como lengua materna el arameo. Entonces también es para que no solamente las naciones, sino también los judíos nacidos en Babilonia pudieran entender este mensaje. De hecho, Nabucodonosor, en el capítulo 4, cuando escribe a las naciones, o en el capítulo 6, Darío, cuando también escribe, va a estar haciéndolo en arameo. Entonces, ese mensaje es para todas las naciones. Pero también los que nacieron en Babilonia, que hablaban arameo, tenían que recordar, reconocer que Jehová es su Dios, que no debían olvidar cómo llegaron allí, la razón por la que Dios permitió el cautiverio, y también debían recordar dos cosas más: la obra de Dios y la promesa de Dios de volverlos a la tierra que les había dado. En Daniel vamos a ver que
No es fácil entender el mensaje por el lenguaje que utiliza. Tiene un lenguaje apocalíptico. Esto es, no es en tiempo lineal, no es cronológico linealmente. Entonces no lo tenemos que entender siempre en esa manera. En algunas ocasiones estará hablando de cosas presentes, en otras de cosas futuras, y esto es algo muy propio del lenguaje apocalíptico. También tenemos que entender que usa lenguaje figurado, imágenes, para dar realce al mensaje. No se debe leer todo literalmente. También es profético porque está revelando cosas del presente, del tiempo de Daniel, como también futuras. Futuras para ellos y puede ser que algunas también sean futuras para nosotros. Y al mismo tiempo es escatológico porque muestra el fin del plan o el propósito de Dios y nos está enfocando directamente al reinado eterno del Mesías. La división de Daniel es muy sencilla, o lo podemos hacer sencillo. Del capítulo 1 al capítulo 6 nos va a narrar la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia. Y del capítulo 7 al capítulo 12, las revelaciones proféticas. Durante todo el libro nos va a estar mostrando la fidelidad a Dios, tanto de Daniel y sus amigos, los que fueron transportados a Babilonia. Y un texto clave es el capítulo 1, verso 8, cuando son llevados al palacio y ellos van a recibir la porción del rey. Entonces dice Daniel en el capítulo 1, verso 8, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto no implica que ellos tuvieran un ayuno como algunos le conocen, el ayuno de Daniel, sino que aún a través de la comida ellos estaban absteniéndose de las costumbres de Babilonia, de la comida que les daban de parte de la mesa del rey, que posiblemente fue dedicada a dioses, y ellos querían mantenerse santos en el mandamiento a Jehová su Dios. Recordemos que en Levíticos capítulo 11, verso 43 al 47, nos hablaba de esa santidad que debían guardar aún en la comida. Y desde ese momento ellos estaban guardando su santidad, su fidelidad en medio de un imperio que estaba en todos los excesos. También vamos a ver en el capítulo 3 la lucha que van a enfrentar los amigos de Daniel para mantener su fidelidad, su fe, contra la influencia y los ataques del rey y de sus dioses. Cuando levantan una estatua y ellos tienen que inclinarse a esa estatua, si no serán lanzados a un horno de fuego. Y al negarse a adorar a esa estatua, realmente están exponiendo su vida. Pero ellos dicen en el capítulo 3, verso 16 al 18, cuando el rey les cuestiona que si están dispuestos nuevamente, tienen oportunidad para humillarse ante la estatua que representa al imperio, representa al rey, pero también representa ese poder divino de Babilonia. ¿Y qué dicen ellos? No es necesario responderte este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En el capítulo 6, verso 27 y 28, no, 26 y 27, nosotros podemos ver también cómo Daniel, cuando es acusado para que sea muerto y lanzado al foso de los leones por haber pedido a Dios, por haber orado a Dios, tener comunión con Dios y no pedir solo al rey, entonces en este juicio o en este castigo en el que está, Dios lo libra. Daniel tendría alrededor de 80 años o más. Pero a través de este hecho, el mismo Darío va a reconocer que Jehová Dios, ese Dios de Daniel, es el Dios viviente, que permanece por los siglos y su reino
no será jamás destruido. Su dominio va a perdurar hasta el fin. Ese Dios salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Está reconociendo que es Dios sobre sus dioses, que es el único Dios. Pero ya desde el capítulo 2, Dios se había estado mostrando de esta manera cuando a Nabucodonosor le da un sueño que nadie puede interpretar. Y llaman a los sabios y ninguno puede. Entonces llaman a Daniel, porque están condenados a la muerte por no haber conocido el sueño, no saber cuál es el sueño y menos poder interpretarlo. Pero Daniel entra en oración con sus amigos y entonces Dios le da la revelación. Y desde ese momento Dios ya estaba mostrando el mensaje que se da en todo el libro. Una estatua que simboliza a los imperios que vendrían, no solamente el babilónico, sino el imperio medo-persa, que después va a quedar como imperio persa, luego el imperio griego y el imperio romano. Y estaba mostrando a ese imperio babilónico que estuvo entre el año 630 al 539 antes de Cristo, hasta su caída, y luego el persa, que fue del 539 al 330. Enseguida va a venir Grecia en el 331, cuando se está levantando, hasta el 168 antes de Cristo. Y posteriormente Roma, que es del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y en este periodo es cuando viene el Mesías, aquel rey de reyes y señor de señores. Y estaba revelando una estatua en el sueño de Nabucodonosor, de oro, de plata, de bronce, de hierro, pero venía una piedra, no cortada de mano, sino del cielo, y destruía esta estatua. Entonces, aquí Daniel le interpreta al rey que Dios levantará ese reino a través de un rey que gobernará y su reino no será jamás destruido, mostrando al Mesías. Y en el capítulo 2, verso 47, Nabucodonosor va a reconocer que ciertamente el Dios de Daniel es Dios de los dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo se está revelando ese Dios sobre los dioses, sobre los reyes, sobre las naciones, que tiene control sobre la historia. Y finalmente en el capítulo 4, Daniel, después de su locura y de haber vuelto en sí, él va a reconocer con sus palabras, del verso 34 al verso 37, que es Dios, Jehová el Señor, es un Dios altísimo, que vive para siempre, su dominio es eterno, su reino es por las edades, que Él hace según su propósito, tanto en el cielo como en los habitantes de la tierra, y nadie lo puede detener. Todo lo que ha planeado lo va a cumplir. Sus caminos son perfectos, justos, y Él humilla a los que andan en soberbia. Por eso, las revelaciones de Daniel a partir del verso 7 van a ser una aclaración y van a confirmar lo que se había revelado en el capítulo 2. Esos imperios y esos reinos que van a venir y van a gobernar sobre el mundo, manifestado como bestias o como carneros, pero al final el juez, Dios le quitará ese poder a esos reinos y lo dará a su santo y al pueblo de los santos. Entonces se le revela a Daniel cómo desde el cielo Dios ha determinado que el pueblo de Dios tenga la victoria a través del Hijo del Hombre. En el capítulo 7, verso 13 y 14 nos va a decir cómo Daniel miraba esa visión. Y ya desde ahí nos da una imagen del Cristo, del Mesías, una imagen resplandeciente, similar a la que vamos a ver en Apocalipsis también. Y nos dice que con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Y es también como se presenta Jesús en el Nuevo Testamento llamando Hijo del Hombre. No porque sea hijo de una persona, sino en esta expresión de Daniel. Y dice que este Hijo de Hombre vino hasta el anciano de días, que es Dios, el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado a este Hijo de Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. Y esto se cumplió en Cristo Jesús. Esto se cumplió en el Señor y hoy nosotros estamos viviendo ya ese gobierno y ese reino. Para que no tengamos imágenes raras o difíciles en Daniel, Dios mismo le va a estar revelando a Daniel porque en ocasiones tampoco él entiende la interpretación de esos sueños. Y al final le va a mostrar en el capítulo 12 la resurrección de él y de todos aquellos santos. Capítulo 12, verso 1 al 4. Y algo muy importante en Daniel es el capítulo 9. Porque Daniel, conociendo las profecías y habiendo tenido estas experiencias con el Señor, sabe que el tiempo para que termine el exilio está cerca, 70 años que habían sido profetizados por Jeremías. Por eso hace una oración en el capítulo 9, reconociendo que Dios es el que los ha llevado ahí y ha cumplido su palabra. Va a recordar las palabras de Deuteronomio 28, versos 25 en adelante. Y de hecho en el verso 47 al 50 de Deuteronomio 28, Dios ya había dicho, esto es antes que ellos siquiera entren a la tierra de Canaán, Dios ya había dicho que si ellos no vivían en obediencia a Dios, Dios traería contra ellos una nación de lejos, cuya lengua no entenderían y que no tendrán respeto de los ancianos ni de los niños, y serían echados de esa tierra que Dios les había dado para ser transportados. Y Daniel está orando y recordando esas palabras y recordando la profecía del capítulo 24 de Jeremías, versos 5 al 7 y verso 10, cuando Dios dice que también miraría a aquellos transportados de Judá, a los que él había echado a la tierra de los caldeos, y no los destruiría del todo, sino que allá les daría un corazón para que conozcan a Dios, que se vuelvan de todo su corazón, para que le sean su pueblo y Él sea su Dios. Y entonces Él cumpliría esa palabra haciéndoles volver después de 70 años. Por eso Daniel ora con esa confianza en el capítulo 9, versos 1 al 19, confesando que eh, ellos han pecado contra Dios, Él y su pueblo, que se han rebelado y se han apartado de los mandamientos de Dios, que no han escuchado a los profetas que Él envió durante todo el tiempo de sus padres. Pero también sabe que Dios es misericordioso para perdonar a los que se rebelaron contra Él, y así como cumplió su palabra de juicio contra ellos, también Dios, por amor a sí mismo, apartará su enojo y entonces quitará esa vergüenza sobre Jerusalén y sobre Judá y hará volver a aquellos que fueron transportados. Dios en Daniel se está revelando como ese juez y Dios todopoderoso de Judá, de todas las naciones, un Dios que tiene el control sobre la historia humana, un Dios que cumple su palabra tanto en juicio como en misericordia. Aquellos que se separan de sus mandamientos trae juicio, pero aquel que se vuelve a Él en arrepentimiento también Dios le restaura. Podemos ver también la fidelidad de aquellos que confían en el Señor aún en medio de la adversidad. Dios está prometiendo aún desde Daniel la redención y la resurrección, que después en todo el Nuevo Testamento y en Jesucristo es cumplido y que hoy nosotros sabemos que es una realidad en nuestras vidas. Y también nos va a estar mostrando, revelando la victoria final. No tenemos que poner atención o enfocarnos en esas bestias o en esas figuras, sino en la victoria que Dios está dando. Dios se levanta en juicio y Él es el rey y Él es el victorioso. Da la victoria a su pueblo a través del Mesías y va a reinar eternamente. Dos cosas principales que vemos.
Dios como juez, Rey eterno y victorioso. Y la segunda, la fidelidad de un pueblo que está pasando por dificultad, pero que teme y conoce la promesa de Dios. Podemos hacernos tres preguntas durante el libro de Daniel y cuando estemos meditando vamos a tenerlas presentes. ¿Quién es el juez en el libro y quién es el juez en mi vida en ese tiempo? ¿Quién tiene la victoria final para saber en quién estamos confiando? ¿Quién controla la historia presente y futura? Y entonces nos traerá confianza. Y la tercera cosa, ¿realmente puedo mantenerme fiel a Dios sin contaminarme con este mundo? Espero que esta introducción te pueda servir y que estés apasionado por meditar el libro de Daniel. Tómate tiempo para orar, lee repetidamente los pasajes cada día. Pídele al Señor que el mensaje sea para tu vida y que estés viviendo en fidelidad, en esperanza y en confianza de que Dios está en control de la historia, de los gobiernos, pero sobre todo en control de tu vida y te está guardando. Dios te bendiga y espero que con todo tu corazón puedas encontrar ese mensaje de Dios para tu vida.